Ahora bien. Perdón. Sí, José. Entre otras cosas. No es más que dinámica, cada uno adaptamos a nuestra conveniencia las cosas. Bueno. Porque si uno quiere hacerlo, te vas al templo caminando. ¿Por qué? Porque vos lo querés cumplir de la forma. Entonces yo creo que más que dinámica es adaptable Mirá. a lo que cada uno queremos hacer y cómo lo queremos. Si es adaptable, disculpa, si es adaptable a cada uno estaría creando su propio movimiento conservador. Y eso mi, quito a él, y ¿no? mi movimiento conservador no tiene por qué coincidir con el movimiento conservador de cualquier otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estar en el medio es lo más complicado. A la derecha tenemos la ortodoxia, a la izquierda tenemos, vamos a poner ortodoxia. Después si no sé qué. A la izquierda tenemos la reforma. Y en el medio tenemos el mundo conservador. Y dentro del mundo conservador tenemos un abanico. Hay comunidades más guiadas hacia la derecha, hay comunidades más en el centro y hay comunidades más tiradas a la izquierda. Todos ellos se llaman conservadores. ¿Por qué pregunté si el movimiento conservador es anárquico? Yo me acuerdo que cuando fue la noche de Shavuot, yo planteé esto, que fue lo siguiente. Algunos saben, yo viví en Estados Unidos unos años. Me tocó estar en una asamblea rabínica en Nueva York con dos de los rabinos más importantes del mundo. Harold Kushner, el escritor de los famosos libros, y David Wolpe. David Wolpe es el rabino número 1 más influyente en Estados Unidos hoy. Debate, ellos dos. Harold Kushner hoy puede tener 70 y pico de años, Wolpe no sé si llega a los 50. Hay una diferencia generacional. Kushner de la vieja escuela, del movimiento conservador, muy arraigado, tradición y cambio. Él hablaba de la tradición, de ver las cosas. Y Wolpe, desde su dialéctica estupenda, él empieza su charla diciendo, piensen esto, ¿quiénes escuchaban esa charla? 700 rabinos. 700 rabinos de todo el mundo. ¿Estamos? Wolpe empieza diciendo, saquémonos las caretas, el movimiento conservador no es un movimiento alágico. Él dice, pero fue genial, ¿eh? Él dice, ¿cómo nos vamos a definir de movimiento alágico si nuestras congregaciones, nuestra gente que asiste a los templos, no tienen nada de alajá? Entonces, los parámetros con que se definía el movimiento conservador hace 60 años atrás, en el año 50, en el año que Marshall Mayer vino a la Argentina a crear el movimiento conservador, son completamente diferentes a la lectura de la realidad de hoy. Y él decía, hoy en día hay que crear nuevos pilares. Hay que entender la realidad del movimiento conservador. Y cuando él decía, éramos todos rabinos de vuelta, decía, toda nuestra gente que va a la comunidad los viernes, los sábados, después se va a comer afuera. Después se va a la noche al country. Entonces decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está bien. Hay muchos pero, como yo que queremos una cena familiar, que queremos Shabbat en casa, que Pero tenemos no, reglas. Sí, ya sabés que no es la general. Pero claro, estamos Entonces hablando... no tengo lugar en el movimiento conservador. Pero no es que no tengas lugar en el movimiento conservador. Vos lo hacés, yo también, para mí es muy importante volver a casa y que todos O se sea, si yo vacilen. me voy en una a un realidad, restaurante, ¿para qué ¿Por qué no voy a casa, escuchamos? no? ¿Por qué no Pero escuchamos? bueno, pero... Esto es entender una realidad que se vive en un mundo. Digamos, no estamos tomando de casos en particular, fulano sí lo hace, fulano no lo hace, fulano... Acá estamos hablando en la generalidad. Claro. Y ustedes en sus templos verán, un Shabbat tienen 20, 50, 100, 500 personas. ¿Cuántos de esa gente tienen una vida que podemos llamar alágicamente hablando?
será, y esto es lo que decía Wolpi, Después tengo una pregunta. será, esto es lo que decía, una minoría. Años anteriores, esa minoría era la mayoría. Entonces, por eso mismo lo define, como hoy en día hay que buscar nuevos parámetros. Cuando se crea esta definición de tradición y cambio, había tres pilares, que era un poco lo que decía Cita. Estaba Shabbat, Kashrut y Tfilá. Rezar 3 veces por día, comer kasher y respetar el Shabbat. Con estos tres pilares, Marshall Mayer vino a la Argentina. ¿Es la misma realidad en el año 60 que en el año 2012? No. ¿Cambió el movimiento conservador respecto a los pilares? Evidentemente, en la práctica cambió. En la teoría nos seguimos hablando de esto. Esto es lo que nosotros los rabinos en las charlas, en las convenciones rabínicas, hablamos. Pero todavía no nació el Marshall Mayer para decir, muchachos, siglo XXI, esto no responde a la realidad de nuestras Keilot hoy conservadoras. Y así como pasa acá en Argentina, pasa en el mundo, ¿eh? Por eso este tipo Wolpi le dijo a Kushner, vos estás hablando de una halajá que no existe hoy. Si todo el mundo, o la mayoría de la gente después se va y hace otra cosa que no tiene nada que ver con Shabbat, evidentemente la teoría te marca una cosa, pero la práctica te marca otra. Evidentemente los rabinos no siguieron transmitiendo lo que tenían que transmitir. Mira, yo creo que... Porque si vos te vas a hacer cargo, ¿no? Porque el mundo está así y bueno, flaco ya está. No, sí, y vuelvo a Necesito pasar. conocer datos de los otros movimientos. ¿Cuáles son los pilares de la ortodoxia y cuáles son los pilares de la reforma? Ahora te los voy De la ortodoxia. Ahora te los ¿sabes? ahora te los voy a Y no explicar. por nada hay tanta Ahora te los voy a gente. explicar. Ahora les voy a explicar. No por nada hay tanta juventud Cita, también. ¿me permitís? Claro que sí. Cita, yo te voy a Eso tiene más claro. Y nosotros Cita. miramos, claro. hay que Cita, mirar. te voy a responder. Lo que pasa que el Drajá fue escrita hace muchos No, años. por... Fue escrita por hombres y lamentablemente va variando porque los hombres van tomando distintas determinaciones, depende de cómo va el mundo. Él mismo lo dijo, el mundo va cambiando. Vos y cuando te tenés educás que- a tus hijos también, a lo mejor tenés pilares y vas a transmitirle lo que vos pensás que es la educación y lo que le tenés que dar. Ahora, si vos decís, bueno, mira, los dejo que sean libres y que elijan solo sin darle bases, y no, No. sé, te encontrás con otro Yo los panorama. pilares que le di, que ellos son judíos, tienen que seguir las tradiciones, las fiestas judías y todo lo demás. Bueno, está Pero bien. ellos pueden ir moviendo, ellos Yo compré se otra van cosa. modificando. Lo que pasa es que eso fue escrito hace muchos años en un mundo que era distinto al de hoy. Hoy es un mundo moderno donde tenés que adaptarte al mundo moderno. Y entonces toda la gente que se eh, está formando y que está transmitiendo, Bueno, que está pero- vivenciando el judaísmo, Yo me parece que lo sacás. la No discusión, lo saco. la discusión no es en todo caso, No lo sacás. me parece a mí, ¿no? Que la discusión no puede ser un observatómetro, digamos, para ver cuánto más o menos somos observantes los feligreses del movimiento, sino una referencia a cuáles son los valores que implican que implica el judaísmo en sí. Porque me pregunto, por ejemplo, si es cierto que la halajá es importante y es cierto que las mitzvot son importantes, y por ejemplo, los pilares son Shabbat, Kashrut y Tfilá. Me pregunto, por ejemplo, valores que para mí son mucho más trascendentes, como la relación con el otro, como por ejemplo la Yonah Ra, como por ejemplo Tzedaká. ¿Dónde están en nuestro movimiento? Donde me parece que son mucho más valiosos para pensar en la observancia que en la persona. A ver, esta persona es conservadora porque va 3 veces a hacer tefilá. Y si no va 3 veces a hacer tefilá, deja de ser conservadora. No, por esa es la eso. pregunta. Ese es el tema. ¿Cuántos O sea, de ¿cuál es nosotros el hacemos valor? tefilá ¿Cuál es el tres veces valor? por día? Esto es lo que, digamos, ¿Cuál es la medida? Perdón. Pero ¿por Perdón, qué no Marcelo. tenemos dónde?
porque No, no se pero- genera. pero no se Yo genera. sigo diciendo Claro, lo mismo. pero no Yo se le genera. único que esté en Jabal, Si no no hay porque demanda, sea no hay Jabal, oferta. porque acá vino a buscar para decir Cádiz un shield y no tiene todos los días. Está bien, pero a Y ver. se tiene que ir a otro lado. Pero ¿Quién cerró la de puerta? repente, no, pero de No hay- repente hay obligaciones del ¿No? mundo moderno. Entonces se queda sin honrar a su padre No, pero porque- Cita, hay para obligaciones. no irse a la ortodoxia. Hay obligaciones del mundo moderno que de repente no nos permiten tener un minyan un lunes a la mañana y un jueves a la mañana para leer Torah, por ejemplo. Yo les quiero... Y les un quiero- este, y a ver, un, Espera, Quiero- quiero, Se puede. nosotros el lunes quiero Por ejemplo. digamos, hacer una Sí, pequeña sí, comparación. Depende de la cantidad. Estuvimos hablando de Marshall Mail del año 50 cuando vino acá. 59. Llegó a 59. Bueno, la década. Es una 59, 60. Yo venía acá a Murillo, no entendía nada. Iba a Santestana, restaban en hebreo, no entendía nada. Bienvenido. Algunas palabras en yiddish que sabía, más o menos algo. Hoy en día, yo creo que con algunas faltas, con algunos errores, ¿cuántos templos conservadores hay? Porque si no, toda aquella gente que en su momento dado que venía a querer rezar y no entendía el ibrit, se iba. Con la transformación al castellano y estas cosas, por lo menos tenés un polo de atracción. Bueno, Bueno, por eso, Constantemente, bienvenido el movimiento conservador que hizo que los que no estábamos en forma permanente dentro de Seguro. una comunidad, tuvimos la oportunidad de estar, de mantener esos templos abiertos, porque a lo mejor, si no sería por esta adaptación que se hizo, estarían muchos templos cerrados, muchos más de lo que quizás da. Entonces, bienvenido este movimiento, que después cada uno toma o deja, porque además, Mario, vos cuando decís de hacer acá, pero esos son también los valores que cada persona imprime a su vida, y además, como dirigente comunitario y como dirigente de una institución, vos lo vas estableciendo en el lugar en donde estás dirigiendo también. A ver. Porque si vos todas estas cosas no las transmitís, para eso también, discúlpame Marcelo, porque para eso también tenemos, y los que llevamos muchos años, yo no te voy Y a hoy no está enseñar. el Pushke, chicos. Yo no te voy a enseñar lo que... No es Pero eso. para eso, ¿sabés lo que pasa? Que la cabeza de templo, digamos, porque cada uno de nosotros, la mayoría, nos tenemos como eje el templo. Porque los que ya no tenemos shule, ya está, no está más el shule. Entonces tenemos como eje el templo. Lo que pasa es que también depende de quién dirige el templo, como cabeza digamos, como mensajero espiritual, llamémoslo como quiera. ¿Qué te transmite? Es una cosa continua, porque cuando quieren enseñar, también hay mucha gente que no lo quiere tomar, aún estando dentro de la comunidad y aún siendo miembro de comisión directiva. Y es la... Marcelo, vos estuviste el otro día en Simchat Torah a la mañana. Para mí, lejos, la mejor tefilá, el mejor servicio de todo el año. Para mí es, ahí lo tengo. Yo la verdad, a lo mejor porque siento esto y me parece que no es, creo que en el movimiento conservador nos vamos tanto a lo universal que nos olvidamos de lo nuestro, de lo auténtico. Yo llevé a mis 2 nietos, que se habían quedado a dormir, y yo le había dicho a Yara, que tiene 8, dale que... No, al día anterior había venido, había seguido la ley, en 2º grado. Entonces me dice, y vos que llegamos para la ley, me dijo, o sea, yo no le estoy metiendo en la cabeza, pero nosotros a veces desperdiciamos porque nos parece que no llegó el momento, ¿para qué? Que nos voy a aburrir. Yo te puedo explicar, y vos los viste, estaban los 3 nenes de Grinchu, y los 2, hicimos una liá para los nenitos chiquititos. No se olvidan más de esa vivencia. ¿Por qué no se los podemos dar? ¿Por qué nosotros estamos siempre pensando en lo Cita, en universal? Or Israel se hizo exactamente lo mismo. a ver. Yo lo que Pero- yo les quiero Quiero marcar ver acá... cuánta gente va y lo disfruta. No, y a la noche, comen no, a la con- mañana no, y no a la mañana no. Vamos ya. Estamos hablando de la Grande. mañana. A ver, yo El quiero hecho es que a los explicarles... chicos se les da la oportunidad. Pero eso Eso ya es otra. seguro, eso se hace
Yo le quiero- Es Es bueno que ustedes debatan esto, Claro. porque ustedes están dentro, son los dirigentes de las comunidades conservadoras. A mí me parece genial que ustedes lo debatan. Yo soy acá un simple moderador de este debate, nada más. Es el que viene a tirar una bomba y listo. Y ustedes se matan acá y yo escucho. Pero la realidad es que el debate es sano.